un presidencialismo exacerbado y un partido hegemónico. Ninguna de las tres cosas existen ya. Entonces, el problema es tan grave que yo no tan solo veo el retorno del viejo PRI como un riesgo, sino que veo la ausencia de un sistema político. Y eso es muy grave porque nos puede llevar a un altísimo grado de descomposición social y de crisis política. O sea, ya no tenemos el presidencialismo que ordene y que manda. Por el contrario, es un presidencialismo cuestionado. Ya tampoco tenemos un partido hegemónico. Es más, yo de Morena dudo que sea un partido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo siento que la transición democrática fracasó. Es un gran tema. O sea, Andrés Manuel está desmantelando las instituciones y ese es el problema de los fideicomisos. Porque cada fideicomiso es una institución. Estoy leyendo una novela que me encontré, que, bueno, terminé de leer un libro que se los recomiendo, La Edad de la Ira. Es de un hindú, Pascal Mishra, o Mishra Pascal, algo así. Él habla de una descomposición, él habla de cómo se ha derrumbado una serie de principios, una serie de ideas que venían desde la Ilustración. Y si tú ves, por ejemplo, Chile tiene un desarrollo, disminuye su pobreza del 45 al 15%. Su ingreso per cápita de $3,000 a $16,000. Y resulta que se le quiere subir al metro unos centavos y viene una explosión totalmente, un estallido, sin cabeza, sin planteamientos, no saben cómo enfrentarlo. Los chalecos amarillos en Francia. ¿En qué resultó el movimiento de los indignados del 15 de mayo del 2011 en España? En que se descompusiera la democracia española. La democracia española funcionó muy bien con el Partido Popular y el PSOE. Había alternancia, había madurez. Ahorita España está en una crisis espantosa. Hay que escuchar a una dama que es muy inteligente, es historiadora. Claro, Cayetana Álvarez de Toledo. Sí, porque la bajaron de la bancada porque estaba muy, muy fuerte su discurso. Le estaba robando liderazgo a Pablo Casado. Exacto. Pero además, yo le he escuchado 3 o 4 que puso en un discurso a Pablo Iglesias, lo puso como lazo de cochino. Sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues como todas las semanas me da un placer enorme saludar a mi querido amigo José Antonio Molina Faro. ¿Cómo estás, Pepe? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido. Y don Juan José Rodríguez Prats, ¿cómo estás, Juan José? Mi querido tocayo, pues como está todo el pueblo de México preocupado, inquieto. Muchísimos difícil, temas en la agenda, ¿verdad? Muchos temas en la agenda, difícil la tarea hoy de ser optimista. Es una tarea. Vivimos una vida, una etapa frenética de la vida de México, sobre todo hay muchos sobresaltos. Todas las mañanas puede suceder algo en Palacio, ¿no? Vivimos en vértigo o utilizando la expresión de un extraordinario historiador, yo creo que de las mentes más brillantes en la historia, de los que han dedicado a estudiar todo nuestro pasado, Luis González y González, que escribió un libro que se llamaba Pueblo en Vilo, que era la historia de San José de Gracia y de cómo el movimiento cristero, la Revolución Mexicana, el reparto de la tierra, tiene a ese pueblo en vilo. Yo creo que el pueblo de México hoy podría ser calificado de esa manera, pueblo en vilo. Me parece muy bien esa analogía, pero bueno, vamos a entrarle a los temas. Ya habíamos hablado en sesiones anteriores sobre el fallo de la Corte, que finalmente se hizo un galimatías ahí, le corrigieron la plana al presidente, no le dijeron redacta la carta y te las vuelves a mandar, no, le dijeron para que pase tiene que quedar en estos términos. Es como presentar un amparo de un particular y que la Corte agarre y diga está mal hecho tu amparo, yo te lo voy a hacer para que proceda. Eso actuaron de oficio. Exacto, actuaron oficiosamente y yo diría que diligentemente y pusieron en riesgo, pusieron más bien en evidencia
el control y la presión que ejerce sobre la Suprema Corte, que era el único poder sobre el que le faltaba al presidente demostrar su hegemonía. ¿Cuál es la opinión que tienen? El presidente quiere, hoy por hoy ya se está discutiendo, porque era en agosto la consulta, que va a ser innecesaria, así como está formulada la pregunta. Es como que un agente de tránsito preguntara si le aplica la multa a una persona que está estacionada en mal lugar y hace una consulta para preguntar si le aplica o no la multa. Pero bueno, hay un costo. El consejero Quito Espadas, que por cierto fue de los que nombró la 4T, propuso, reafirmó que cuesta 8,000 millones de pesos. Es una nueva elección, tienen que instalar miles de casillas en todo el país solo para hacer esa pregunta. Entonces, ya surgió la genial idea, que no es ocurrencia, de hacer la encuesta el mismo día. Yo lo que veo es el presidente que sabe que su partido no tiene suficiente fuerza sin él, que va a dar la batalla por meter esa encuesta el día de la elección para estar ahí, y que tampoco quiere cancelar sus mañaneras. Va a haber otro pleito ahí porque quiere estar en campaña. ¿Qué opinas, Juan José? Mira, el día de hoy se va a discutir en la Cámara de Diputados el presupuesto y está el caso de los fideicomisos. Yo confío en que no pase. Yo confío en que inclusive no alcancen el quórum, porque ahí es en donde está la posibilidad de que la oposición unida pueda evitar que se atropellan las instituciones, que se haga esta barbaridad de cancelar 109 fideicomisos. Me parece que son instituciones que han demostrado ser útiles. Y está la decisión, como tú lo señalas, que iría al Senado de ahora modificar la Constitución, porque ahí está señalando la Constitución azteca. No es una cuestión que sea interpretación, no. O sea, vas a enfrentarte a violar la Constitución o a modificar la Constitución. Si llegara a hacerse el proceso solo en 1 de agosto, yo te garantizo que el problema es que dudo mucho que asista el 5% de la población a una consulta tan absurda, de una pregunta cuya respuesta es tan obvia. Entonces, eso sería una de las grandes estupideces en la historia de México. O sea, gastar 8,000 millones de pesos para preguntarle al pueblo de México, ¿deseas que se haga una investigación sobre los funcionarios o los actores que participaron en las decisiones políticas en el pasado que pudieran dañar al pueblo de México? Me parece algo verdaderamente que sería la carcajada en el mundo de ver la estupidez llevada al absurdo. Pero lo que tú dices es cierto. Entonces, Andrés Manuel lo que está pensando es que, y ya lo dijo en relación a Frena, sigan en su manifestación, sigan en sus protestas y vámonos viéndonos las caras el 21 y el 22, porque está apostando a sus programas sociales, está apostando a tratar de ganar con sus métodos y entonces fortalecerse en el segundo trienio ya como un poder absoluto. Creo yo que lo que estamos viendo en México hoy son grandes desafíos. Un premio Nobel de Economía, Priglioni, me recuerdo, dice que hay un punto de bifurcación. Yo creo que estamos llegando a ese punto en donde un sistema o pasa a la etapa superior y fortalece sus bases y su estabilidad, o se estalla. Y me parece que es el caso de México. O sea, son tantos los ingredientes que, habiendo sustituido a un sistema político que se orientaba por reglas no estrictas, pero rigurosamente observadas, por dos instituciones que estaban muy sólidas, que era un presidencialismo exacerbado con facultades metaconstitucionales y un partido hegemónico, pues eso se desvanece, pero se sustituye por ¿qué? Antonio Caso decía una frase que me parece excelente: no se destruye lo que no se reemplaza. Entonces, lo que está sucediendo hoy en México, estamos destruyendo instituciones y no se reemplazan. Entonces, podemos ir hacia un vacío sumamente grave. Oye, José Antonio, tocó dos temas ya, Juan José, que es el fallo del tribunal,
que, por cierto, la carta que manda López Obrador quiere juzgar, además de la prescripción de los delitos por los más de 30 años que concluyó la gestión de, por ejemplo, de Carlos Salinas, solamente prevalecerían aquellos de lesa humanidad que son imprescriptibles. De ahí el resto, para cualquier otro delito, por supuesto, ya habría, y lo saben, es una tomadura de pelo, pero además lo grave de la carta es que juzga decisiones de carácter político como si fueran ilícitos. Es decir, quiere hacer un juicio sobre el modelo neoliberal como si el Código Civil, el Código Penal tipificara las políticas económicas como delito. Y por otro lado, pues el tema de los fideicomisos. De una vez abordamos los dos temas contigo, Pepe. Citó Juan José a Alfonso Reyes, no se destruye lo que no se reemplaza. Antonio Caso. Antonio Caso, perdón, yo voy a ser más coloquial. Voy a citar a Mafalda. Si rompemos las estructuras, ¿qué hacemos con los pedazos? Alexis de Tocqueville, uno de los más grandes ideólogos del liberalismo, nos decía de una frase de una gran vigencia hoy día: el despotismo es más de temer en tiempos democráticos. Lo cierto, ¿qué es lo que yo advierto? La democracia en México conspiró contra sí misma. Andrés Manuel llegó legítimamente por el voto democrático, el voto popular. Fueron más de 30 millones de votos, sin duda. Pero ya en el ejercicio del poder comenzó un proceso de desmantelamiento de las instituciones. La Suprema Corte de Justicia, que por definición debe ser garante de la Constitución, custodio del orden jurídico, pues simplemente se entregó con una abyección ignominiosa que manda señales terribles, no solo a la ciudadanía de México, sino también en el exterior. Porque hay un aspecto que no se ha tocado suficientemente, y es que los inversionistas extranjeros requieren y demandan seguridad a sus inversiones. Y para ello, un accionar de una Suprema Corte de Justicia de la Nación supeditada al Ejecutivo le significa un riesgo mayor para sus inversiones incluso. O sea, ahí no tienes imparcialidad. De tal manera que sí, estamos efectivamente angustiados, coincido con Juan José en esto. Respecto de los fideicomisos, Juan Carlos, pues bueno, ya esto se venía comentando porque el mismo secretario de Hacienda decía que se agotó el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, y también anticipó que los recursos de los 109 fideicomisos. Y todo ello es explicable por los 254,000 millones que van para los programas sociales, para los megaproyectos del presidente, que desgraciadamente tienen un cariz evidentemente de carácter electoral. Me parece un verdadero crimen, me parece una verdadera aberración terminar, por ejemplo, con el Fondo de Desastres Naturales. Esto no puede ser. Terminar, por ejemplo, con el fideicomiso de gastos catastróficos para enfermedades catastróficas. Se había ya conformado para suplir en parte al Seguro Popular de Salud, que te atendía enfermedades para niños con cáncer menores de 12 años, madres con cáncer de mama, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades del hígado, enfermedades del riñón, enfermedades autoinmunes, que dejan en la pobreza total a cualquier familia, porque no tienen para pagar. Entonces, esto sí me parece un crimen. Tú decías algo en tu artículo último, Juan Carlos, de que Andrés Manuel seguramente quiere mucho a los pobres porque los está multiplicando. Con este tipo de medidas, pues está llevando más todavía a la ruina a millones de mexicanos que no merecen este tratamiento. Ahora, los fideicomisos tardan en extinguirse. No es un proceso fácil. En 2 años, de 2008 a 2010,
tan solo se extinguieron 6 fideicomisos, Juan Carlos. O sea, no es que vaya a tener el dinero de inmediato y a disponerlo. Aún así, suponiendo que pudiera disponer de 69,000 millones de pesos, va a ocasionar más daño que a fortalecer las finanzas del país. No pinta para fortalecer las finanzas públicas del país. Y sí le está haciendo mucho daño a la investigación, a la innovación, al desarrollo científico y tecnológico del país, a los apoyos a jóvenes talentosos que quieren continuar con sus estudios en el extranjero. En fin, son muchas cosas que de veras escapan a cualquier racionalidad. Oye, pero además resulta que ahora mismo Tabasco hay 589,000 personas en una situación de emergencia. Los 17 municipios de Tabasco hay una declaratoria formal y la declaratoria implica el uso de recursos del FONDEM. Entonces es un contrasentido que la propia tierra del mandatario, de donde es oriundo, esté hoy demostrando que sí se necesita el FONDEM. Porque si no tienes una previsión presupuestal, ¿de dónde? ¿Cuánto tiempo tardarías en ver de dónde sacas ese dinero y a qué otras dependencias o qué proyectos tendrías que cancelar? Cosa que no es fácil. Pero además, el tema de los fideicomisos también es importante lo que mencionas, porque los fideicomisos generan obligaciones contractuales, generan derechos adquiridos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona ya obtuvo una beca por haber reunido todos los requisitos, los exámenes, hay jóvenes que hacen un gran esfuerzo para poder obtener una beca, presentan una serie de pruebas, podrían ampararse y obligar al Estado mexicano a respetar las bases con las que llevó a cabo el otorgamiento de esas becas. Por decir un ejemplo sencillo, aunque los temas son mayores todavía, la mayoría son fideicomisos del CONACYT, está el del cine, y está el Fondo de Desastres, que es muy, muy importante, y que se tomó precisamente a partir del terremoto del 85, por la falta de previsión presupuestal que había para atender este tipo de emergencias. Bueno, vamos al tema de Frena. Esta semana, lo había dicho Juan José, es un pitonizo casi como Nostradamus, había advertido de varias cosas, y una de ellas decía que le preocupaba este llamado del presidente, este retar a que le juntaran a 100,000 personas en el Zócalo, que no sabemos números más o números menos, olvidémonos de las cifras, pero sí un contingente de gentes bastante grande. Yo conozco gentes de Chiapas que viajaron toda la noche para ir a estar ahí, amigos míos de la Universidad en Guadalajara que nunca habían participado en actividades políticas ajenos a los partidos, que están participando en las marchas de Frena, independientemente de ciertos sesgos radicales que podríamos clasificar de derecha. Lo que hay es un gran descontento y un presidente al que le juntaron la gente y un desdén del régimen, de sus aplaudidores, por minimizar esa manifestación ciudadana que, en mi opinión, lo único que están haciendo es azuzarla e irá creciendo. Y nada más cierro diciendo, con el único problema, Juan José, de que no tiene un cauce por la vía política, de que solo está pidiendo la renuncia, no está pidiendo votar en el 2021 para empezar a equilibrar las cosas a través de la vía pacífica y democrática que son las elecciones. Mira, es una de las cosas que yo decía en mi primera intervención, el ir al vacío, el ir como dicen los americanos, a donde no sabemos, en medio de donde no sabemos, en medio de alta mar, en un mar proceloso, porque yo pensé que el presidente López Obrador iba a reconsiderar y iba a ser más prudente, pero no, nos volvió a agredir, volvió a decir que les va a mandar un sleeping bag para que puedan dormir a gusto, lo sigue retando. Hay un artículo hoy de Macario Chetino en donde habla de nuestra visión tan en el corto plazo, pero nuestra enorme tragedia hacia el largo plazo. O sea, si levantamos un poco la mira hacia el horizonte, ¿a dónde va México? Me parece que aquí es en donde está el problema, que vamos a un proceso electoral
una pandemia que yo no le veo ni remotamente señales de que vaya a aliviarse, un problema de inseguridad cada vez más grave. José Antonio hablaba de las exigencias de la iniciativa privada, de garantías y de Estado de Derecho. No veo que esas condiciones se den. Entonces, son demasiados ingredientes para creer que la olla no va a estallar. Entonces, tampoco quiero ser catastrofista, pero es nuestro deber percibir el riesgo que México está corriendo con todo lo que está aconteciendo. Y tal parece que del gobierno hay esta actitud de ignorar los problemas, de soslayarlos. Es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Chihuahua. En el caso de Chihuahua, se empezó a plantear desde hace varios meses el problema del agua de los agricultores. Simplemente no se les escuchó, se les cerraron las puertas, estaban equivocados, había que satisfacer nuestros compromisos a nivel internacional y ha desembocado en un conflicto muy serio. Entonces, el problema que se soslaya es el problema que estalla. Y me parece que ese es tal vez la falla más grave. Y lo que van provocando es que el descontento general vaya creciendo y que las manifestaciones, pues la gente termine por convencer a más familiares y amigos para que cada vez sea mayor la protesta. ¿Cómo ves estas manifestaciones de la ciudadanía? Por supuesto que legítimas, por supuesto, hay una cosa que hay que destacar, y es que no hubo un solo vidrio roto, un solo policía agredido, los comercios no cerraron, al contrario, estuvieron vendiendo los restaurantes sus productos, no hubo acarreos, la gente fue por su propio pie, sufragó sus gastos. Yo creo que están subestimando, y por ahí circuló esta semana un artículo, Pepe, sobre las clases medias y la importancia que tienen los procesos históricos, ¿no? Lo que podríamos llamar, aunque no me gusta se entiende como burguesía, pero que no es ese gran segmento de varios millones de mexicanos, microempresarios, pequeños empresarios, profesionistas que generan buena parte de los ingresos hacendarios y empleos. ¿Cómo lo ves, Pepe? Y que hoy están en un proceso creciente de proletarización. Abrazando un poquito el pesimismo de Juan José, diría que no sé a dónde vamos, pero no hay duda de que vamos allí. Respecto de Frena, Carlos, la resistencia civil es un recurso democrático válido. La protesta civil contra regímenes dictatoriales, autoritarios. Claro, a mí sí me hubiera gustado, y creo que a grandes franjas de la población, que no advierten cuál es el sentido final de pedir la renuncia a Andrés Manuel López Obrador, que no se va a dar nunca. Sí me hubiera gustado algo un poco más matizado. Frena la política económica que tiene las ruinas este país. Frena el clima de violencia que existe en el país. Frena la crisis sanitaria que está también llevando a la enfermedad y a la muerte a millones de mexicanos en el país. Frena el discurso de polarización que está sembrando en el país y que está convirtiendo en buenos y malos, pueblo bueno y pueblo malo, a gran parte de la población. Nos está conduciendo a los extremos y a posiciones verdaderamente extremistas que no benefician en nada a la buena marcha de la economía del país. Efectivamente, las clases medias son fundamentales, Juan Carlos, en cualquier proceso de cambio y de transformación. Más ahorita como lo estamos viendo. Oye, Juan José, habla Pepe de un concepto que habla de proletarización de la clase media. Pareciera que los regímenes populistas tienen un enemigo en la clase media, y es lo primerito sobre lo que van. Yo creo que la clase media de ese país está en riesgo. Costó muchos años que creciera esa clase media, el poder adquisitivo de millones de mexicanos, aunque renieguen del Tratado de Libre Comercio, creció importantemente. Muchas gentes ya tienen créditos de vivienda, compran autos a crédito, y esto no lo tiene Venezuela, no lo tiene Centroamérica, no lo tienen los argentinos. Pareciera que la clase media se está jugando el pellejo en la próxima elección, y su pauperización es parte de un proyecto que tendría como objetivo pues neutralizarla,
para que se gobierne a través de los grandes millonarios. Yo lo que no cuadra la idea es quién va a mantener, porque antes había petróleo. López Portillo apostó que el petróleo sirviera para programas sociales, para infraestructura, y fue un fracaso. ¿Cómo ves esta visión de las clases medias del país? La clase media siempre camina en la cuerda floja. O sea, vive siempre comprometido en su economía. Entonces, cualquier impacto de inmediato repercute en su nivel de bienestar. Las cifras es que vamos a sumar, o mejor dicho, ya en este año pasaron 10 millones que ya estaban arriba del nivel de pobreza, retornan de nuevo al ejército de los pobres. O sea, la pobreza extrema estaba en 9 millones, se va a ir a 19. Esa gente también es un caldo de cultivo muy fuerte para la inconformidad, porque lo que tú dices, ha vivido a base de sus compromisos, estiran el presupuesto quincenalmente y viene un trancazo, y entonces tienen que sacrificar la educación de sus hijos. Por ejemplo, La cuestión de los gastos de salud, que ahí estaba lo del Seguro Popular, ese fondo que creó Julio Fren para respaldar los gastos catastróficos, así se le llamaba. Entonces, todo eso, repito, sería demasiado optimista, demasiado iluso creer que con todo esto que está aconteciendo, el país pueda transitar con gobernabilidad, con Estado de Derecho, con esperanza de que las cosas mejoren. Ahí es en donde a mí me angustia mucho, porque como político uno debe transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo. Yo diría que es hasta un deber. Pero ¿de qué nos agarramos? Por eso me gustó mucho, y sí es un documento que habrá la pena comentarlo tal vez más calmadamente, de la enciclopedia, de la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, hermanos todos. Es una expresión de Francisco de Asís, en donde es un documento específicamente dirigido a los líderes, a los gobernantes del mundo, para que haya acuerdo. Hay una frase que me encantó y dice, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Y ahí es en donde creo que se debe esmerar el señor presidente de México, en buscar puntos de encuentro, no de desencuentro. Y lo que dijo José Antonio, la democracia ha conspirado contra sí mismo, que es lo que han dicho todos los escritores recientes. O sea, ¿por qué mueren las democracias? Ya no son golpes militares, sino que es un proceso de descomposición interna. Como no puede frenar la inconformidad, entonces resulta que la inconformidad reviste tal magnitud que estalla. O sea, la democracia tiene un problema, tiene que combinar dos sentimientos, dos actitudes que chocan, la inconformidad y la esperanza. O sea, siembra esperanza, pero a su vez siembra inconformidad. Entonces viene un desajuste, ahí es en donde se torna endeble. O sea, sí, ¿cuántos casos tenemos de democracias que se derrumban? ¿Cuál es la característica de esos populistas? Llegan al poder por la vía democrática y desde adentro se encargan de desmantelarlo. La democracia simulan mantener los poderes, como pasa todavía en Venezuela, como pasa en Nicaragua, por ejemplo. Pues, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en otra edición más del programa de A Estribor, la entrevista con Juan José Rodríguez Prats y José Antonio Molina Faro. Muchas gracias a ambos.